Me fundo en ti, Jesús, y en tu divina voluntad. Ven, Jesús, a anunciar, a leer tu evangelio del reino de la voluntad divina, para beber a grandes sorbos en estas fuentes, y así tomar tu vida celestial en mí. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 23, capítulo 29, párrafo 4. Ahora, lo que yo manifiesto acerca de mi voluntad divina y que tú escribes, se puede llamar el Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Nada se opone ni a las Sagradas Escrituras ni al Evangelio que yo anuncié estando en la tierra. Más bien se puede llamar el sostén del uno y del otro. Y por eso permito y llamo a los sacerdotes a que vengan, que lean el Evangelio todo de cielo del reino de mi fiat divino, para decir como dije a los apóstoles: predíquenlo por todo el mundo, porque yo me sirvo para mis obras del sacerdocio, y así como tuve el sacerdocio antes de mi venida para preparar al pueblo, el sacerdocio de mi iglesia para confirmar mi venida y todo lo que yo hice y dije, así tendré el sacerdocio del reino de mi voluntad. He aquí a qué servirán las tantas cosas que te he manifestado, las tantas verdades sorprendentes, las promesas de los tantos bienes que debo dar a los hijos del fiat voluntas tua. Serán el Evangelio, la base, la fuente inagotable de la cual todos tomarán la vida celestial, la felicidad terrenal y la restauración de su creación. Oh, ¿cómo se sentirán felices quienes con ansia beban a grandes sorbos en estas fuentes de mis conocimientos? Porque ellas contienen la virtud de llevar la vida del cielo y de desterrar cualquier infelicidad. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, para la vida eterna. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? En verdad les digo, ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse, no porque hayan visto señales. No trabajen por lo que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Juan 6, 27. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Se queda en el sacramento de la Eucaristía. No me niegues tu compañía en tantas amarguras mías. La divinidad ya ha decretado el último día de mi Hijo acá abajo. Ya un apóstol lo ha traicionado,
poniéndolo en las manos de los judíos para hacerlo morir. Ya, mi querido hijo, dando en exceso de amor y no queriendo dejar a sus hijos, que con tanto amor vino a buscar sobre la tierra, se queda en el sacramento de la Eucaristía, a fin de que cualquiera que lo quiera, lo pueda poseer. Juan 6, 28 a 29. ¿Qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: La obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Confirmaba a todos en la fe de la resurrección. Tú sabes que yo estuve presente en la resurrección de mi Hijo, pero no hice mención a ninguno, esperando que Jesús mismo manifestara que había resucitado glorioso y triunfante. La primera que lo vio resucitado fue la afortunada Magdalena, después las piadosas mujeres, y todos venían a mí diciéndome que habían visto a Jesús resucitado, que el sepulcro estaba vacío. Y yo escuchaba a todos, y con aire de triunfo confirmaba a todos en la fe de la resurrección. Para la noche, ya casi todos los apóstoles lo habían visto, y todos se sentían como triunfantes por haber sido apóstoles de Jesús. ¡Qué cambio de escena, hija querida! Símbolo de quien se ha hecho dominar primero por la voluntad humana, que representa a los apóstoles que huyen, que abandonan a su maestro, y es tanto el temor y el pavor que se esconden, y Pedro llega hasta a negarlo. Oh, si estuvieran dominados por la divina voluntad, jamás habrían huido de su maestro, sino que, valerosos y como triunfadores, no se habrían separado jamás de su lado, y se sentirían honrados de dar la vida por defenderlo. Ahora, hija querida, mi amado Hijo Jesús se quedó resucitado sobre la tierra 40 días. Rápidamente se aparecía a los apóstoles y discípulos para confirmarlos en la fe y certeza de su resurrección. El título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: El reino de mi divina voluntad en medio a las criaturas. Libro del cielo, llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Juan 6, 24. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Estoy aquí contigo, no me busques en otra parte. Desde entonces no tuve más la necesidad de ir a su busca a otros lugares para encontrarlo, sino que lo encontraba dentro de mi corazón. Y cuando algunas veces se ocultaba y yo he ido en busca de Jesús girando por el cielo y por la tierra, buscaba a mi sumo y único bien, mientras me encontraba en la hoguera de las lágrimas, en la intensidad de los deseos, en las penas inenarrables por haberlo perdido. Jesús salía de dentro de mi interior y me decía: estoy aquí contigo, no me busques en otra parte. Yo, entre el asombro y el contento de haberlo encontrado, le decía:
Mi Jesús, como toda esta mañana me has hecho tanto girar y girar para encontrarte y estabas aquí, me lo podrías haber dicho, así no me hubiera afanado tanto. Dulce bien mío, amada vida mía, mira cómo estoy cansada, no tengo más fuerzas, me siento desfallecer. Sosténme entre tus brazos porque me siento morir. Y Jesús me tomaba entre sus brazos y me hacía reposar. Y mientras reposaba, me sentía restituir las fuerzas perdidas. Juan 6, 26. Jesús les respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes, y os habéis saciado. Mi voluntad es el eco de mi voz. Como quien vive en el querer divino, vive en el eco de la voz de Jesús. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 21, capítulo 9, párrafos 1 al 6. Pero dime al menos cómo debo hacer para reencontrarte, si no te encuentro en medio de tus obras, en tu misma voluntad que son tus confines, donde podré encontrar mi vida. Pero mientras desahogaba mi dolor, se ha movido dentro de mí diciéndome: cómo es bella mi hija, cómo es bello ver su pequeñez como perdida en mi voluntad, buscándome en medio de mis obras y no encontrándome. Y yo, Jesús mío, tú me haces morir, dime, ¿dónde te escondes? Y Jesús: me escondo en ti. Mira, si tú oyes la voz de una persona, dices que al oír su voz es que ya está cerca de ti. Ahora, mi voluntad es el eco de mi voz. Si tú estás en ella y giras por todas las obras de mi fiat, ya estás en el eco de mi voz. Y estando en ella, estoy junto a ti, o bien dentro de ti, que con mi aliento te doy el vuelo para girar hasta donde llega mi voz y hasta donde mi fiat se extiende. Y yo sorprendida he dicho: amor mío, así que tu voz se hace anchísima y larguísima porque tu voluntad no hay punto donde no se encuentre. Y Jesús ha agregado: cierto, hija mía, no hay voluntad ni hay voz si no está la persona que la emite. Y así como mi voluntad se encuentra por todas partes, así no hay punto donde no llegue mi voz que lleva mi fiat a todas las cosas. Por eso, si te encuentras en mi voluntad en medio de sus obras, puedes estar más que segura de que tu Jesús está contigo. Juan 6, 27. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Quien vive en la divina voluntad,
posee a su Jesús en modo perenne y él repite el milagro que obró al instituir el Santísimo Sacramento de recibirse a sí mismo. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 33, capítulo 52, párrafos 1 y 2. Mi abandono continúa en el querer divino, pero cuanto más camino en su mar, tanto más siento la necesidad de su vida para continuar viviendo, y habiendo recibido la Santa Comunión, sentía la necesidad de amarlo. Pero mi pobre nada no tenía amor suficiente para amar a aquel que tanto me ama. Era tan escaso mi amor que sentía vergüenza ante el amor de Jesús que tenía tanto, que no se ven los confines. Sin embargo, quería amarlo. Y mi amado Jesús, animándome, me ha dicho: hija mía bendita, no te abatas. Para quien vive en mi voluntad, la nada la tiene en el todo, y queriéndome amar, me ama con mi mismo amor. Yo encuentro en él mi amor potente, sabio, atrayente, inmenso, de modo que esta nada de la criatura me toma por todos los lados y yo me siento atado por su amor, que es mi mismo amor, de modo que no puedo huirle, y ahora me hiere, ahora me arroja flechas hasta hacerme venir a menos, y siento la necesidad de reposarme en los brazos de su amor. Pero esto no es todo. Quien vive en mi voluntad posee a su Jesús de modo perenne, porque ella tiene virtud de formar, crecer y alimentar mi vida en la criatura. Y recibiéndome en el sacramento, yo encuentro a otro Jesús, esto es, a mí mismo, que me ama, me adora, me agradece, me repara. Puedo decir que repito el gran milagro que hice al instituir el sacramento de la Eucaristía, en que me comulgué a mí mismo. Es decir, tu Jesús recibió a Jesús. Era el honor más grande, la satisfacción más completa, la correspondencia del heroísmo de mi amor, recibirme a mí mismo. Nada me faltaba de todo de lo que era debido a mi vida sacramental. Un Dios pagaba con la misma moneda al mismo Dios. Podía decir que lo que yo daba se me daba nuevamente. Ahora, para quien vive en mi voluntad, el no poseer a su Jesús es imposible. Por eso, recibiéndome en el sacramento, yo puedo decir: yo voy a encontrarme a mí mismo en la criatura y encuentro lo que yo quiero, mi vida, que, unificándose junto, forma una sola. Encuentro mi morada real. Encuentro el amor que siempre me ama. Encuentro la compensación del gran sacrificio de todo lo que hago y sufro en mi vida sacramental. Mi amor excesivo me lleva con una fuerza irresistible a repetir el milagro de recibirme a mí mismo. Pero me es dado a hacerlo solo en la criatura, donde reina mi divina voluntad. Juan 6, 28 a 29. ¿Qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Quien vive en ella es la portadora de las obras divinas.
Tú debes saber, hija mía, que es tanto nuestro amor hacia quien vive en la divina voluntad, que le hacemos don de todo lo que hicimos en la creación y redención, y ella hace suyo todo lo que es nuestro, y como es suyo y nuestro, y como cosa connatural en sus actos, y busca la divina voluntad. Ahora se encuentra en el cielo, en el sol, en el mar, y así de lo demás. Siente en sí toda la santidad de nuestras obras, que son también suyas, y sintiéndose fundida con ella, comprende qué significa tener un cielo siempre extendido, un sol que siempre da luz, un mar que siempre murmura, un viento que con sus ráfagas lleva a todos las caricias de su Creador, y ella se siente cielo, estrellas, sol, mar, viento, y oh, cómo nos ama, y con la fuerza raptora de su amor, que es amor nuestro, viene a deponer todo ante nuestro trono divino. Y oh, cómo nos sentimos raptar por sus notas y corrientes de amor que nos hace. Podemos decir que si esta criatura la tenemos en la tierra, la tenemos para hacerla ser la portadora de nuestras obras. Nosotros la hemos esparcido en la creación y ella parece que nos las recoge para venir a decirnos: cuánto me habéis amado y cuánto nos ama, pero es más bella cuando pasa al reino de mis actos de la redención. Con cuánto amor pasa de un acto al otro, cómo los besa, los abraza, los adora, los agradece, los encierra en su corazón y toda amor me dice: Jesús, tu vida terminó sobre la tierra, quedaron tus obras, tus palabras, tus penas. Ahora me toca a mí continuar tu vida. Por eso, todo lo que tú hiciste debe servir a mi vida. De otra manera no puedo formar de mí misma otro Jesús. Si no me das todo, no puedo ni formar ni continuar tu vida en la tierra. Y yo todo amor le digo: hija mía, todo es tuyo. Toma de mí lo que quieras. Es más, por cuanto más tomes, más estaré contento y más te amaré. Pero lo más bello de esta feliz criatura, que mientras quiere todo, toma todo. Siente que no puede contener lo que ha recibido y viene a su Jesús y me da todo. Se vierte toda en mí, también su pequeñez, su pequeño querer. Y oh, cómo estoy contento. Puedo decir que son intercambios continuos de vida que hacemos, yo a ella y ella a mí. Es tanta la fuerza de la unión de quien vive en nuestra voluntad entre ella y nosotros, que ni nosotros la podemos poner a un lado en todas nuestras obras, ni ella se puede poner. Si esto pudiera ser, sucedería como si se quisiera dividir la luz del sol en dos, lo que es imposible, dividir la unidad de su luz. Y si uno quisiera intentar dividirla,
quedaría burlado y la luz con la fuerza de su unidad se reiría de él. O bien como si se quisiera rasgar el cielo, separar la fuerza del viento, la unidad del aire, todas cosas imposibles, porque toda su vida, la fuerza que poseen está en la unidad. En tal condición se encuentra quien vive en nuestra voluntad. Toda su fuerza, su valor, lo bello de ella, su santidad, está en la fuerza única y unidad con su Creador. Por eso, sea atenta y tu vida sea en nosotros, con nosotros y con nuestras obras. Juan 6, 27. Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. ¿Quién trabaja este pequeño campo? ¿Has visto cómo la inmensidad de mi fiat es inalcanzable? Ninguna mente creada, por cuán santa sea, puede abrazar y ver dónde terminan sus confines. Todos tienen su lugar en ella, más bien, cada criatura tiene su pequeño campo en la inmensidad de mi divina voluntad. Pero, ¿quién trabaja este pequeño campo que le ha sido asignado? ¿Quién vive en ella? Porque viviendo en ella se hace la primera trabajadora. Y ella, tomando en su regazo a la criatura, la tiene ocupada, fundida en el trabajo que quiere que haga en el pequeño campito que le ha sido dado en mi voluntad. Y como posee su fuerza creadora, lo que la criatura podría hacer en un siglo, junto con ella, lo hace en una hora. Así que en una hora puede adquirir un siglo de amor, de obras, de sacrificios, de conocimientos divinos, de adoraciones profundas. Y después del trabajo, llama al alma al reposo para felicitarse y reposarse juntos. Y oh, la alegría que sienten viendo lo bello del campito. Y para felicitarse de más, regresan al trabajo. Es un alternarse entre el trabajo y el reposo. Porque entre las tantas cualidades que posee mi divina voluntad, es movimiento y actitud continua. No está ociosa. Antes bien, a cada cosa creada ha dado su trabajo continuo para glorificarse y para hacer bien a todos. Los ociosos no existen en mi voluntad. Más bien en ella todo es trabajo. Si ama, es trabajo. Si se ocupa en conocernos, es trabajo. Si nos adora, si sufre, si ruega, es trabajo. Y trabajo divino, no humano, que convirtiéndose en moneditas de infinito valor, pueden conseguir cómo volver su campito más grande. Ahora, hija mía, tú debes saber que es mi voluntad absoluta que la criatura haga mi voluntad. Cómo suspiro verla reinante y obrante en ella. Cómo quiero oír decir: la voluntad de Dios es la mía. Lo que quiere Dios, quiero yo. Lo que hace Dios, hago yo. Ahora,
Siendo mi voluntad que vive en ella, debía darle los medios, las ayudas necesarias, y por eso mi humanidad se pone a disposición de la criatura en el pequeño campito de la inmensidad de mi voluntad asignado a ella. Por eso exhibo mi fuerza para sostener su debilidad, mis penas para ayuda de las suyas, mi amor para esconder el suyo en el mío, mi santidad para cubrirla, mi vida como apoyo y sostén de la suya y para servirle de modelo. En suma, mi divina voluntad debe encontrar tantos Jesús por cuantas criaturas quieran vivir de mi voluntad. Y entonces ella no encontrará más obstáculo de parte de ellas, porque yo las tendré escondidas en mí, y tendrá que hacer más conmigo que con ellas, y las criaturas encontrarán todas las ayudas necesarias, sobreabundantes, para vivir de mi voluntad. Es costumbre de Dios que cuando quiero una cosa, da todo lo que se requiere para hacer que lo que quiere tenga su cumplimiento. Por eso quisiera que sepan las criaturas que yo me pongo a disposición de aquellos que quieren vivir de mi voluntad. Ellos encontrarán mi vida, que suplirá todo lo que se requiere para hacerlos vivir en el mar de mi querer divino. De otra manera, su pequeño campito en mi inmensidad quedará sin trabajo y por lo tanto sin fruto, sin felicidad y sin alegría. Serán como aquellos que viven bajo el sol sin jamás hacer nada, y el sol servirá para quemarlos y para darles una sed ardiente de sentirse morir. Así que todas las criaturas, por razones de creación, se encuentran todas en esta inmensidad. Pero si su voluntad no está con la mía, viven a sus expensas. Se sentirán quemar todos los bienes y tendrán la sed de las pasiones, del pecado, de las debilidades que las atormentarán. Por eso no hay mal mayor que no vivir de mi voluntad. Reparemos en María a Jesús por todas las faltas de gratitud, por todas las veces que las criaturas no te agradecen todos los recursos que nos proporcionas para la conservación de nuestra vida corporal. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 4. Dulce amor mío, incontentable siempre en tu amor, veo que al terminar la cena legal, te pones de pie junto con tus amados discípulos y elevas al Padre el himno de acción de gracias por haberles dado el alimento, queriendo así reparar por todas las faltas de gratitud, por todas las veces que las criaturas no te agradecen todos los recursos que nos proporcionas para la conservación de nuestra vida corporal. Es por eso que tú, oh Jesús, en todo lo que haces, en todo lo que tocas y ves, tienes siempre en tus labios estas palabras. Gracias te sean dadas, oh Padre. Oh Jesús, también yo, unido a ti,
Tomaré estas palabras de tus mismos labios y diré siempre y en todo, gracias por mí y por todos, para continuar tu misma reparación por las faltas de gratitud de las criaturas.